mecanismos de representación de las élites locales frente a la burocracia real. Lo componían soldados que participaron en el proceso de conquista y asumieron amplias atribuciones de gobierno y justicia. Entonces, si nos vamos de vuelta a entender la pregunta, ¿qué era lo que nos estaba solicitando el cabildo? ¿Qué era lo que realmente hacía el cabildo? Nos daba instrucciones, organizaba tanto la defensa, la administración de justicia, la salubridad pública, la construcción de obras públicas, la representación frente a la burocracia real, educación, registro de cargos públicos, oficios u otros, y fijar precios y medidas de productos. Entonces, de estas funciones, de estas 6 funciones en las cuales agrupé lo que realizaba el cabildo, ¿cuál es la que más se acerca de estas alternativas a, eh, a la respuesta correcta? Si nos vamos en las consideraciones para poder responder esta, eh, no podemos, si bien habla, y hay muchos distractores en este sentido que dice, por ejemplo, controlar funcionarios especiales, los precios y bienes, sí, era una función del cabildo. Confirmada a través del plebiscito de la más alta autoridad de la gobernación, sí, en realidad todas son funciones de lo que realizaba el cabildo. Pero hay algo, hay una trampa, por decirlo así, en la misma encabezado, voy a volver hacia atrás. ¿Cuál era la importancia política del cabildo? Esa es la consideración clave que hay que tener para poder responder esta pregunta. De estas, de todo lo político que podemos entender, podemos quedarnos con dos de estas alternativas, que son la B y la C, ¿ya? Porque todo lo otro demás son funciones como administrativas. Pero la que más se acerca a lo que nos está consultando la pregunta es la letra D. Se presenta ante la autoridad llevando la voz del pueblo, ¿ya? Es decir, si nos vamos de nuevo a la definición de lo que es un cabildo, dice claramente que es un mecanismo eficaz de representación de las élites locales frente a la burocracia real, ¿ya? Entonces eso nos daría la alternativa D. Veo que alguien más se conectó, creo. No, no, estamos nosotros. No. ¿O sí? No lo sé. Bueno, no sé, en caso que tengan dudas, los van dejando en el chat y los voy leyendo después. ¿Les parece? Para ir avanzando más rápido. La pregunta número 35. El encabezado, también nos habla sobre esta época colonial, sobre lo que se caracterizó, que era la economía del siglo XVIII, ¿ya? Que era como una apogeo que tuvieron las colonias y el Imperio Español. Entonces, la pregunta nos dice, la gobernación de Chile durante el siglo XVIII se caracterizó económicamente por la producción de cereales que eran acompañadas de producción de productos derivados de la ganadería y de la producción cuprífera, que era exportada a mercados sudamericanos, tanto al oeste como al este de la cordillera de los Andes. Asimismo, desde el exterior y para satisfacer necesidades cotidianas de los chilenos, se recibían importantes cantidades de trigos y mulas, tabaco y azúcar, vacunos y auquenidos. Lo que nos está consultando estrictamente es qué productos llegaban a Chile y qué era lo que más se consumía. ¿Ya? Las respuestas, bueno, que nos ofrecen son variadas, solo uno, solo dos, solo tres, solo uno y tres, todas las anteriores. Para considerar responder esta pregunta, es necesario entender e irse a la época en la cual estamos. Hubo un proceso de reformismo bubónico, ¿ya? De esta nueva casa real que llegó al poder, y esta empezó a impulsar reformas tanto militares, administrativas y comerciales para afianzar el control político, ¿ya? Entonces, empezaron a adecuarse muchas formas como de comerciar entre las mismas colonias y entre el mismo imperio. Ya pasó a generarse una producción industrial,
de ciertas cosas, ¿ya? Entonces, los Borbones se vieron obligados a tratar de aprobar estas disposiciones para que no tener tener un comercio mucho más fluido entre España y sus colonias. Recuerden que en este contexto estamos en la época, hay muchas películas de los Piratas del Caribe que muestran cómo era el comercio, lo que pasaba, los riesgos que tenían los imperios con sus colonias. Por irnos a la parte un poquito más como pop de la historia. En este contexto, entonces en el siglo XVIII, para Chile implicó la apertura de rutas comerciales, como bien sabemos, y que pasaban por el Cabo de Hornos y la ruta la ruta del Virreinato de la Plata, que era hacia Argentina, por Mendoza. ¿Ya? Lo que más se extraía, que se traía al país era azúcar, algodón, café y productos de origen textil que no se pueden producir acá, ¿ya? Recuerden que Chile no era productor de azúcar en esta época, no era productor de algodón, sino que era un país que lo explotaban en la minería, en, en productos agrícolas como carne, eh, ¿qué más? Peces, creo que también se envía harto hacia, hacia el Virreinato del Perú. Entonces, dentro de las eh, alternativas que nos dan, la que más se acerca, ya que no eran productos ganaderos, el trigo, si bien se exportaba, pero no lo suficiente, no era como de gran importancia, vacunos habían acá y augenidos tampoco. Por ende, la que nos queda solita es el tabaco y el azúcar, ¿ya? El tabaco era importante y el azúcar también en aquellos épocas eran símbolos de estándar, ¿ya? Sobre todo el tabaco. Por ende, la alternativa correcta es la respuesta B. Ahora la pregunta número 36, en estos casos que nos muestran gráficos, bueno, hay que hacer una lectura obviamente de ellos. Vemos que la primera línea, la línea azul punteada, nos muestra las ventas de mulatos en Coquimbo en 1702 a 1800, ¿ya? Proceso de 98 años de venta de esclavos, de criaderos de esclavos que habían en la zona norte, ¿ya? Bueno, los precios iban de 100 a 600 y de niños a mayores. En, en esta época, en este rango de 98 años, podemos ver que generalmente eran adultos, desde 1702 a 1761 eran más que nada adultos, seguidos por mayores, luego por jóvenes y niños, y desde 1762 a 1820 decayó en la venta de de adultos y mayores para solicitar más niños y jóvenes, ¿ya? Entonces, se entiende con este gráfico que no solo hubo esclavitud negra, sino que también podemos afirmar según el gráfico y nos dan a escoger nuestra alternativa, que la mayor cantidad de esclavos correspondió a los adultos, la venta de esclavos y mulatos se vivió en el norte del país. En la primera mitad del siglo XVIII, los niños poseían menor valor y después de 1761 la variación del precio fue mayor. Y por último, en general, las esclavas mulatas costaban más que los hombres, ¿ya? Volviendo al gráfico, no nos están dando género, entonces no sabemos si son mujeres, son hombres, en la mayor cantidad que se vendía, ¿ya? Eh, entonces, por ende, podemos descartar el tiro de la letra E. La mayor cantidad de esclavos correspondió a adultos. Eso lo podríamos dejar como un punto suspensivo, como dejarlo ahí que nos pueda dar más, ¿cómo se llama esto? Como puede ser una alternativa correcta. La venta de esclavos de mulatos solo se vivió en el norte del país. No solo, eso es una afirmación que se puede hacer según lo que se ve en el gráfico, pero
Si nosotros vemos la historia y leemos la materia, sabemos que los mulatos no solo se criaron en el norte del país, sino que hubieron en varios sectores más, ¿ya? Creo que me parece mucho que incluso creo que hay registros hasta en Concepción. Em, Eso se los tendría que confirmar en alguna otra clase. Eh, Nos dice también que después de 1761 la variación de precios fue mayor. Tampoco si bien nos muestra precios, como podemos ver, eh, también lo podemos dejar ahí, podemos descartarlo porque fue menor, no fue mayor. Entonces, letra D, letra A, perdón, letra D, letra E y letra B podemos descartarlo. Nos quedaría la letra A y la letra C. La letra C que nos dice, la primera mitad del siglo XVIII los niños poseían menor valor. ¿Ya? Como en el gráfico no estamos midiendo cantidades, podemos descartar la letra A. Por ende, nos quedaríamos con la letra C y nos asegura que en la primera mitad del siglo XVIII los niños poseían menor valor. Y esas son las consideraciones para que nos puedan dar la respuesta correcta, que es la letra C. Y con eso serían las tres preguntas que podemos ver ahora. Ahora me pongo a responder preguntas si es que las llegaran a tener.